Casa Chile es solo una muestra. Si de verdad quieren entender este país, tienen que ir a Chile. Esa frase, pronunciada casi como una provocación por un entrenador estadounidense frente a varios periodistas europeos, terminó desatando algo que nadie esperaba. Durante los Juegos de Invierno de Milán Cortina, el pabellón chileno había comenzado como un espacio modesto, casi escondido entre instalaciones gigantescas de potencias deportivas. Pero, en cuestión de días, se convirtió en uno de los lugares más comentados de toda la ciudad. No por una campaña millonaria, no por una celebridad internacional y tampoco por una polémica fabricada en redes sociales. Todo empezó con unas cajas de comida, un grupo de funcionarios agotados y una forma de ayudar que dejó a decenas de extranjeros preguntándose lo mismo. ¿Cómo era posible que un país al que muchos apenas miraban estuviera sosteniendo, en silencio, a delegaciones mucho más ricas? Lo más impresionante vino después. Cientos de visitantes que pasaron por Casa Chile dijeron que el pabellón les había quedado chico, no por falta de calidad, sino porque despertó una curiosidad imposible de apagar. Querían conocer Santiago, Valparaíso, el desierto de Atacama, la Patagonia, Chiloé y las montañas que habían visto en vídeos. En los aeropuertos de Milán comenzaron a verse turistas preguntando por conexiones a Sudamérica. Algunas agencias italianas aseguraron que las búsquedas de viajes a Chile se habían disparado. Y entre los equipos extranjeros empezó a circular el nombre de una persona que, sin buscar fama, terminó convirtiéndose en testigo directo de todo aquello. Esa persona soy yo. Me llamo Emily Carter, tengo 47 años y trabajo como especialista en rehabilitación para una selección estadounidense de deportes de invierno. Durante más de 2 décadas acompañé atletas en campeonatos mundiales, copas continentales y concentraciones de alto rendimiento, pero aquella era mi primera participación en unos juegos de esa magnitud. Cuando recibí la confirmación, me quedé sola en mi oficina y lloré. No fue una escena heroica ni elegante. Me tapé la cara con las manos, respiré como pude y recordé todos los años en que había trabajado mientras otros recibían el reconocimiento. Por fin tendría la oportunidad de apoyar a los mejores deportistas del mundo en el escenario más exigente de todos. Sin embargo, mi expectativa no se explicaba únicamente por la competencia. Había otra razón, una que algunos de mis colegas consideraban extraña: yo tenía a Chile como referencia. Años antes había viajado como consultora a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. No formaba parte de una delegación oficial, pero tuve acceso a centros de entrenamiento, zonas médicas y espacios para atletas. Llegué con prejuicios, lo admito. Pensaba que Chile era un país ordenado para los estándares de Sudamérica, pero pequeño, lejano y con recursos limitados. Imaginaba buena voluntad, aunque también improvisación. Lo que encontré fue bastante distinto. Recuerdo la primera mañana en Santiago. Desde la ventana del bus vi la cordillera completamente nevada detrás de la ciudad. Parecía una escenografía demasiado perfecta para ser real. En los recintos deportivos había voluntarios jóvenes, adultos mayores, estudiantes y profesionales que se esforzaban por resolver problemas incluso cuando no les correspondía. La infraestructura no era perfecta, por supuesto, y sería ridículo convertir a cualquier país en una postal sin defectos. Pero había algo difícil de medir, una obsesión por hacer sentir bienvenido al visitante. Una atleta canadiense había perdido una bolsa con documentos y medicamentos. Pensamos que sería un desastre. 2 horas después, un voluntario la encontró, localizó a la delegación y la devolvió completa. En otra ocasión, un chofer terminó su turno, pero se quedó 40 minutos más porque un grupo de técnicos brasileños había tomado el bus equivocado. Nadie lo estaba grabando. No había cámaras, discursos ni autoridades cerca. Lo hizo porque, según dijo, no los iba a dejar botados. Esa frase se me quedó grabada. Y después estaba la comida. En una de las zonas de recuperación probé una colación con arroz, pollo sazonado con un toque suave de merquén, zapallo asado, porotos verdes, ensalada chilena y fruta fresca. No era gastronomía de lujo. Era algo mucho más importante para nosotros: comida equilibrada, sencilla, sabrosa y pensada para personas que necesitaban rendir. Un nutricionista chileno me explicó que habían adaptado preparaciones tradicionales para reducir grasas, controlar la sal y mantener sabores reconocibles. Me sorprendió esa combinación entre identidad y pragmatismo. Cuando regresé a Estados Unidos, empecé a hablar de Santiago como un punto de referencia. Algunos se reían. ¿Chile? ¿De verdad vas a comparar a Chile con Europa?, preguntaban.
Mi colega Marcus Reed era uno de los más escépticos. Tenía experiencia en 3 grandes eventos y una seguridad que a veces rozaba la arrogancia. Antes de viajar a Milán, nos reunimos para revisar equipamiento. Mientras tomábamos café, Marcus dijo: ahora sí vas a ver lo que es una organización de primer nivel. Italia tiene historia, infraestructura, cultura y experiencia. No necesita esforzarse como un país que quiere demostrar que existe. Yo entendí perfectamente a qué se refería. ¿Estás hablando de Chile?, le pregunté. No lo digo como insulto, respondió. Santiago salió bien porque Chile tenía que vender una imagen. Invirtieron más de lo normal para sorprender. Europa no necesita hacer ese show. Acá las cosas funcionan porque ya hay una base. Aquella frase me molestó. No porque Chile fuera perfecto ni porque yo creyera que una buena experiencia convertía automáticamente al país en modelo mundial. Me molestó porque reducía el trabajo de miles de personas a una campaña de relaciones públicas. Es muy fácil mirar a un país pequeño y decir que, cuando hace algo bien, es propaganda. En cambio, cuando una potencia comete errores, siempre aparecen explicaciones sofisticadas, complejidad logística, sostenibilidad, desafíos históricos. Esa doble vara me parecía injusta. Aún así, guardé silencio. Marcus tenía más experiencia olímpica que yo. Tal vez estaba en lo correcto. Quizás mi recuerdo de Santiago se había vuelto demasiado idealizado. El aterrizaje en Italia pareció darle la razón. Desde el avión vimos montañas cubiertas de nieve bajo un cielo limpio. En el aeropuerto había banderas, carteles, voluntarios sonrientes y pantallas gigantes con imágenes de las competencias. Nuestro bus oficial estaba preparado, tenía agua, snacks y un vídeo de bienvenida. Milán lucía espectacular. Edificios modernos convivían con iglesias antiguas, vitrinas elegantes y calles llenas de turistas. Marcus me miró con una sonrisa satisfecha. ¿Ves? Esto es otra categoría. Yo asentí. Durante la primera hora, también lo creí. El problema comenzó al llegar al alojamiento. La fila para registrarnos atravesaba todo el vestíbulo. Había delegaciones con maletas amontonadas, atletas sentados en el suelo y entrenadores discutiendo con empleados que repetían las mismas respuestas. Un técnico canadiense nos dijo que llevaba casi una hora esperando. Pensamos que exageraba. No exageraba. Después de 2 horas, nos entregaron las llaves. El ascensor estaba saturado y funcionaba con una lentitud desesperante. Cuando llegué al cuarto, la primera impresión fue mala. El mobiliario parecía antiguo, el marco de la ventana no cerraba bien y el baño olía a humedad. Al abrir la ducha salió agua marrón durante varios segundos. Después se volvió transparente, pero apenas tibia. La calefacción encendía y se apagaba sin lógica. En el pasillo, un entrenador australiano reclamaba porque su habitación estaba helada. Una delegada francesa decía que no tenía agua caliente. Más lejos, 2 miembros del equipo sueco discutían porque les habían asignado la misma pieza, aunque ambos figuraban con reserva individual. Marcus intentó mantener el optimismo. Es el primer día. Mañana estará resuelto. No estuvo resuelto. La segunda noche, varios compañeros durmieron con chaqueta. La tercera mañana, el edificio quedó sin agua por una falla en las tuberías. El internet se caía justo cuando intentábamos descargar vídeos de competencia. Los ascensores fallaban y los equipos subían material pesado por las escaleras. Nuestro principal atleta comenzó a mostrar signos de fatiga porque su ventana dejaba entrar aire frío durante toda la noche. El jefe técnico tomó una decisión drástica: mover a los deportistas a un hotel. Encontramos habitaciones a 40 minutos, con tarifas altísimas, porque otras delegaciones estaban haciendo exactamente lo mismo. Los atletas se fueron. Nosotros, el personal, tuvimos que quedarnos. Ahí descubrí algo que suele ocultarse en las transmisiones. Los grandes eventos muestran estadios iluminados, podios, himnos y sonrisas. Pero detrás hay miles de personas durmiendo poco, comiendo mal y resolviendo problemas básicos. La grandeza de una competencia no depende solo de la ceremonia de apertura. Se miden los detalles que nadie televisa: si una ducha funciona, si un bus llega, si un fisioterapeuta puede descansar o si un deportista encuentra comida adecuada antes de competir. El transporte empeoró todo. Las sedes estaban distribuidas entre Milán, Cortina y otras localidades. Sobre el papel, el modelo era sostenible porque utilizaba infraestructura existente.
En la práctica, algunos trayectos tardaban más de 2 horas. Los buses llegaban tarde, eran incómodos y atravesaban caminos sinuosos que dejaban mareados a varios miembros de los equipos. Había días en que yo pasaba 5 horas viajando y apenas tenía tiempo para hacer mi trabajo. Una mañana salimos antes del amanecer. El comedor todavía estaba cerrado. No encontramos ni una fruta. Llegamos a la sede después de un viaje interminable y descubrimos que la cafetería ofrecía pasta pesada, sándwiches secos y productos fritos. No estoy atacando la cocina italiana. Sería absurdo. Italia tiene una de las gastronomías más admiradas del mundo. El problema era otro, la comida disponible para el personal técnico no estaba pensada para jornadas de 12 o 14 horas ni para personas responsables de la condición física de atletas de élite. Durante varios días comí mal. Un risotto cargado de mantequilla, un sándwich demasiado salado, café, pan y otra pasta cremosa. Mi estómago comenzó a resentirse. Marcus, que al principio defendía todo, dejó de bromear. Esto ya no es una anécdota, me dijo. Estamos trabajando peor porque vivimos peor. Una tarde, en una sede de Milán, entré al comedor muerta de hambre. Había pollo frito, pescado frito, papas fritas y una nube de aceite suspendida en el aire. Tomé una bandeja, probé un trozo de pollo y sentí que no podía seguir. La carne estaba seca y la cobertura soltaba grasa con cada mordida. Me levanté dispuesta a tirar todo. Entonces percibí un aroma distinto. No era intenso ni sofisticado. Olía a carne asada, verduras calientes y pan recién abierto. Seguí el olor hasta una zona cercana al área de descanso de atletas. Allí vi a un grupo con chaquetas rojas, azules y blancas. En el pecho llevaban una estrella solitaria. Era la delegación chilena. Frente a ellos había varias cajas transparentes. Alcancé a ver arroz, pechuga de pollo, zapallo, verduras salteadas, una pequeña porción de ensalada chilena y frutas. Algunas cajas incluían tortilla de acelga, otras, carne magra con puré rústico. Todo parecía simple, pero limpio, equilibrado y apetitoso. Me quedé mirando más de la cuenta. Un funcionario chileno de unos 30 y tantos años levantó la vista y sonrió. ¿Tiene hambre?, me preguntó en inglés. Sentí vergüenza. No, no se preocupe. Solo olía muy bien. Él abrió una bolsa térmica y sacó otra caja. Nos quedan algunas colaciones. Tome una, no más. La expresión no más me confundió por un segundo. Pensé que me estaba diciendo que no tomara más de una. Al ver mi cara, se rió y aclaró. Quiero decir que la reciba con confianza. En Chile hablamos así. Su nombre era Sebastián Rojas. Trabajaba en logística y apoyo a deportistas. Le dije que no quería quitarle comida a nadie. Él negó con la cabeza. Está calculado. Siempre traemos unas porciones extra, por si alguien queda sin almuerzo. Acá todos andamos corriendo. Acepté. Me senté en una banca y abrí la caja. El vapor llevaba un aroma suave a merquén. Probé el pollo. Estaba jugoso, con un picor leve, suficiente para darle carácter sin dominarlo todo. El arroz tenía verduras pequeñas. El zapallo era dulce y cremoso. La ensalada de tomate y cebolla refrescaba la boca. Había una porción de porotos verdes y una manzana. Puede parecer exagerado, pero casi lloré. No porque fuera la comida más espectacular de mi vida. Lloré porque, después de varios días sintiéndome tratada como una pieza reemplazable, alguien me había mirado a la cara y había notado que necesitaba ayuda. La caja no era solo comida. Era cuidado. Y aquí quiero dar una opinión personal que probablemente incomode a algunos: los países más admirados suelen confundir sofisticación con excelencia. Una presentación elegante puede esconder una organización indiferente. En cambio, una solución sencilla puede revelar una cultura profundamente preparada. Chile no estaba ganando esa batalla por tener más dinero. La estaba ganando porque alguien había pensado con anticipación. Puede que una persona se quede sin comer, llevemos extra. Cuando terminé, Sebastián se acercó. ¿Le gustó? Muchísimo. Gracias. De verdad. Bacán, respondió. Cuando nos vea, pregunte. Si queda una, es suya. Esa noche conté la historia en el bus. Los ojos de mis colegas cambiaron de inmediato.
¿Comida de verdad? Preguntó Marcus. ¿Con verduras? Comida de verdad, confirmé. Al día siguiente, 3 compañeros encontraron una excusa para pasar por el sector chileno. Marcus fue uno de ellos. Regresó con una caja de charquicán adaptado para deportistas, preparado con carne magra, zapallo, papa, choclo y verduras. Lo probó en silencio. Después levantó la vista. Me retracto de todo lo que dije sobre Chile. ¿De todo? Bueno, de casi todo, respondió, pero ya estaba sonriendo. La noticia corrió con una rapidez impresionante. Primero fueron los canadienses. Luego aparecieron alemanes, franceses, suecos y españoles. Nadie pedía directamente. Se acercaban con una cortesía casi cómica, comentaban el clima, preguntaban por horarios y miraban de reojo las bolsas térmicas. Los chilenos entendieron lo que ocurría. Un día, Sebastián colocó una mesa pequeña y dijo: hay colaciones extra. El que necesite, que saque una. Pero dejen para los que vienen más tarde, po. La palabra po se convirtió en un fenómeno. Un técnico alemán preguntó qué significaba. Camila Fuentes, nutricionista de la delegación chilena, intentó explicarlo. No significa una sola cosa. Es como una confirmación o un énfasis. Depende. ¿Entonces puedo decir gracias, po? Preguntó él. Todos se rieron. Puede, pero va a sonar raro, dijo Camila. A los pocos días, el pasillo parecía una clase improvisada de español chileno. Un francés decía, bacán, cada vez que recibía una caja. Un canadiense practicaba, muchas gracias, estuvo filete. Un austríaco intentó decir, no me deje botado, con un acento imposible. Los miembros de la delegación chilena se reían, pero nunca de forma humillante. Corregían, explicaban y seguían trabajando. La comida cambiaba cada día. Había pollo al horno con arroz integral y ensalada, pastel de choclo en una versión más liviana, pescado con papas cocidas y verduras, lentejas con zapallo, carne salteada con quinoa, tortilla de verduras, frutas, yogur y pequeñas porciones de pan amasado. Los chilenos incluso tenían opciones vegetarianas y preparaciones para personas con intolerancias. Más que la variedad, me impresionaba la disciplina. Camila revisaba etiquetas, temperaturas y horarios. Sebastián registraba cuántas cajas salían. El chef, Rodrigo Alarcón, ajustaba el menú según las competencias del día. Si había una prueba de alta intensidad, aumentaban carbohidratos. Si un atleta estaba en recuperación, modificaban porciones y digestibilidad. No era improvisación. Era profesionalismo. Y, al mismo tiempo, había humanidad. Cuando sobraban 10 cajas, no las botaban ni las escondían. Preguntaban quién las necesitaba. En una competencia dominada por presupuestos, marcas y egos, ese gesto sencillo comenzó a unir a personas que normalmente ni siquiera se habrían saludado. Un entrenador español me dijo: si Chile no estuviera acá, varios estaríamos sobreviviendo a café y galletas. Es increíble que una delegación pequeña esté haciendo el trabajo que debería garantizar la organización. Tenía razón. También había algo incómodo en aquella escena. Los comedores oficiales seguían llenos de bandejas que nadie quería, mientras alrededor de la mesa chilena se formaba una fila discreta. Algunos funcionarios italianos comenzaron a observarlo con molestia. Corrió el rumor de que la delegación chilena podría recibir una advertencia por distribuir comida fuera de los espacios autorizados. La posibilidad generó indignación. Un técnico alemán dijo que, si sancionaban a Chile, él hablaría con la prensa. Una entrenadora canadiense respondió que haría lo mismo. Marcus, el hombre que había tratado el éxito de Santiago como propaganda, fue todavía más directo. Si alguien intenta detenerlos, tendrá que explicar por qué la organización no pudo ofrecer lo que ellos sí. La tensión creció durante 2 días. Finalmente, no hubo sanción. Según nos explicaron, las cajas se consideraban parte de la operación interna de la delegación. Pero para entonces la historia ya había comenzado a circular en redes sociales. Alguien publicó una fotografía de varios entrenadores extranjeros sosteniendo colaciones chilenas. El texto decía: la mesa más internacional de Milán no está en un restaurante. Está junto al equipo de Chile. La publicación explotó. Miles de chilenos comentaron con orgullo. Algunos decían: así somos, siempre hacemos rendir la olla. Otros bromeaban:
Donde comen dos, comen 20, especialmente si hay pan. También aparecieron críticas. Varias personas acusaron a la historia de ser propaganda nacionalista. Otros preguntaban por qué se ayudaba a extranjeros cuando en Chile existían tantos problemas sociales. Esa discusión me pareció reveladora. El orgullo no debería impedir la autocrítica, pero la autocrítica tampoco debería obligar a negar todo lo bueno. Chile tiene desigualdad, conflictos, frustraciones y deudas internas. Yo las vi cuando viajé. Pero reconocer esos problemas no significa despreciar la capacidad de su gente para organizarse, cuidar y resolver. De hecho, a veces son precisamente las sociedades acostumbradas a enfrentar dificultades las que desarrollan una creatividad que los países más cómodos han perdido. La historia habría terminado como una anécdota gastronómica si no fuera por lo que ocurrió una tarde, cuando casi todos ya se habían retirado del recinto. Yo estaba guardando material de rehabilitación. Al caminar por un pasillo lateral escuché una respiración agitada. Seguí el sonido y encontré a un hombre sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Tenía el rostro pálido, sudor en la frente y ambas manos apretando su pantorrilla derecha. Era Sebastián. ¿Qué pasó?, pregunté, arrodillándome a su lado. Me empezó a doler en la mañana, respondió. Pensé que se iba a pasar. Pero ahora no puedo apoyar bien. Toqué con cuidado la zona. El músculo estaba rígido. Había pasado días cargando cajas, caminando entre sedes y durmiendo pocas horas. Podía ser un espasmo severo, una sobrecarga o una lesión mayor. Lo ayudé a levantarse y lo llevé lentamente a una sala de atención. Mientras avanzábamos, intentó bromear. Parece que el que quedó botado fui yo. No hoy, le respondí. Lo examiné, descarté señales de alarma inmediatas y comencé un tratamiento inicial: reposo, movilidad suave, hidratación, compresión y evaluación del rango de movimiento. Pedí que otro miembro del equipo chileno trajera información médica y coordiné una revisión más completa. Sebastián quería volver al trabajo esa misma noche. Ni hablar, le dije. Si sigues, puedes convertir esto en una lesión seria. Pero mañana tenemos que repartir las colaciones. No pude evitar reírme. El mundo puede sobrevivir un día sin tu mesa. Tu pierna, quizás no. Camila llegó preocupada. Cuando entendió la situación, me agradeció varias veces. Yo le dije que no había nada que agradecer. Ustedes nos han alimentado durante una semana. Déjenme devolver una parte. Ella me miró con una seriedad que todavía recuerdo. Nosotros no damos comida para que nos deban algo. Lo hacemos porque corresponde. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier discurso. Porque ahí estaba la diferencia. Sebastián y Camila no estaban construyendo una estrategia de imagen. No esperaban una devolución. Para ellos, ayudar no era una inversión. Era una obligación humana. Sebastián tuvo que descansar 2 días. No había desgarro grave, pero sí una sobrecarga importante. Durante ese tiempo, los entrenadores extranjeros organizaron algo inesperado. El alemán ayudó a trasladar cajas. La canadiense coordinó horarios. Marcus consiguió un carro para mover termos y bolsas. Yo revisaba a Sebastián y, al mismo tiempo, apoyaba al equipo chileno en tareas básicas. La mesa dejó de ser la mesa de Chile por unas horas. Se convirtió en una operación multinacional nacida de un gesto chileno. Cuando Sebastián regresó caminando con cautela, todos aplaudieron. Él se puso rojo y levantó las manos, pidiendo que pararan. Ya, tampoco gané una medalla, dijo. Marcus respondió. No, pero salvaste a medio campeonato. Alguien grabó esa escena. El vídeo llegó a medios italianos, chilenos y estadounidenses. Un periodista me pidió una entrevista. Quería saber por qué tantos extranjeros se reunían alrededor de una delegación que no era una potencia de los deportes de invierno. Yo respondí algo que después fue citado fuera de contexto, discutido y hasta ridiculizado. Porque Chile entendió algo que los grandes organizadores olvidaron: el rendimiento comienza cuando una persona se siente cuidada. Ellos no tienen el presupuesto más grande, pero fueron los más previsores. En los momentos difíciles, actuaron como anfitriones aunque no estaban en su país. El titular fue brutal. Entrenadora estadounidense asegura que Chile está salvando los juegos. Yo nunca usé exactamente esas palabras, pero ya era tarde. La frase se volvió viral.
Algunos italianos se sintieron atacados. Un comentarista deportivo dijo que era absurdo comparar a una delegación con toda la organización. Tenía razón en parte. Miles de trabajadores italianos también estaban haciendo esfuerzos enormes y no merecían ser humillados. Sin embargo, la polémica abrió una pregunta válida. ¿Por qué había sido necesaria la ayuda informal de una delegación para cubrir necesidades tan básicas? En Chile, el debate fue todavía más intenso. Programas de televisión mostraban las cajas de comida. Expertos analizaban el supuesto modelo chileno. Personas comunes subían vídeos enseñando cómo preparar charquicán, lentejas o pollo al merquén para deportistas. Otros se reían diciendo que el secreto no era ningún modelo, era la costumbre chilena de llevar comida de más porque siempre podía llegar alguien. Casa Chile, que hasta entonces recibía un flujo moderado de visitantes, quedó desbordada. Italianos, franceses, alemanes y estadounidenses hacían fila para probar productos, preguntar por rutas turísticas y escuchar historias del país. Muchos llegaban por la comida, pero se quedaban por los paisajes y las conversaciones. Una estudiante de Milán me dijo: yo pensaba que Chile era solo una franja larga en el mapa. Ahora quiero ver cómo pueden existir nieve, desierto, islas y bosques en el mismo país. Un matrimonio francés había reservado un viaje a Sudamérica para el año siguiente. Un grupo de jóvenes alemanes quería recorrer la carretera austral. Una fotógrafa canadiense preguntaba por el Valle de la Luna. Y casi todos repetían una frase que me provocaba una sonrisa. Casa Chile nos quedó chica. Queremos ver el país de verdad. Al terminar los Juegos, nuestra delegación no obtuvo todos los resultados esperados. Algunos atletas rindieron bien, otros llegaron agotados. Yo regresé a Estados Unidos con sentimientos contradictorios. Había vivido uno de los eventos más importantes de mi carrera, pero también había visto cómo una organización brillante en apariencia podía fallar en necesidades fundamentales. Marcus se sentó a mi lado durante el vuelo de regreso. Miró por la ventana durante un largo rato y después dijo: te debía una disculpa. ¿Por qué? Por lo que dije antes de venir. Pensé que Chile hacía las cosas para llamar la atención. Ahora creo que nosotros somos los que no prestamos atención. No respondí de inmediato. Chile también comete errores, le dije. Muchos. Pero eso no invalida lo que vimos. Lo sé. Quizás ese era mi prejuicio. Creía que reconocer algo bueno de un país pequeño significaba idealizarlo. Aquella conversación resumió todo. Durante años, parte del mundo ha mirado a Chile como un lugar lejano, útil para hablar de cobre, vino, terremotos o paisajes extremos. Pocas veces observa a sus profesionales, sus voluntarios, sus equipos técnicos y esa capacidad tan chilena de resolver con pocos recursos, reclamar mientras se trabaja y compartir incluso cuando no sobra demasiado. Meses después acepté una invitación para volver a Santiago. Esta vez no fui como consultora. Fui como visitante y como amiga de personas que había conocido en Italia. Sebastián me recibió en el aeropuerto caminando sin problemas. Camila llegó con una bolsa de pan amasado porque, según dijo, uno nunca sabe cuánto se demora el tráfico. Recorrí Santiago, vi la cordillera desde el Cerro San Cristóbal y caminé por barrios donde convivían edificios modernos, ferias, cafés, murales y vendedores callejeros. Fui a Valparaíso y entendí que sus cerros no podían explicarse con fotografías. Probé empanadas, pastel de choclo, pescados, mariscos y un completo que Sebastián insistió en llamar parte de la rehabilitación cultural. Viajé al Cajón del Maipo y sentí el mismo silencio enorme que había percibido frente a los Alpes, pero con una identidad completamente distinta. También vi problemas. Tráfico, desigualdad, desconfianza política, barrios deteriorados y personas cansadas de promesas. No quiero convertir esta historia en una fantasía turística. Amar o admirar un país no significa mentir sobre él. Pero sí significa mirarlo completo. Y mi impresión final fue clara. Casa Chile había sido apenas una maqueta emocional. El Chile real era más contradictorio, más ruidoso, más complejo y mucho más humano. Durante una cena en Santiago, Sebastián me preguntó qué era lo que más me había sorprendido. Pensé en la cordillera, en la comida, en la logística de Santiago 2023 y en la mesa improvisada de Milán. Pero terminé respondiendo: que ustedes ayudan mientras se quejan. Todos se rieron. Obvio, dijo Camila. Si no reclamamos, no somos chilenos.
Quizás esa sea una definición imperfecta, pero honesta. Chile no es un país silenciosamente perfecto. Es un país que discute, critica, ironiza y, aún así, muchas veces aparece cuando alguien necesita una mano. Puede que esa contradicción sea precisamente su fuerza. Por eso, cuando alguien me pregunta si todo aquello fue exagerado, respondo que no. No fue una historia sobre una caja de comida. Fue una historia sobre quien piensa en los demás cuando el sistema falla. Fue la reacción de entrenadores extranjeros que llegaron creyendo que Chile era secundario y terminaron buscando una bandera con una estrella porque esa bandera se había convertido en señal de alivio. Y también fue una lección incómoda para mí. Los países no se vuelven grandes cuando repiten que son grandes. Se vuelven grandes en los momentos en que nadie los está mirando, cuando un chofer espera a un pasajero perdido, cuando un voluntario devuelve una bolsa, cuando un equipo prepara porciones extra o cuando una nutricionista dice: lo hacemos porque corresponde. En Milán, muchas naciones tenían pabellones más caros, pantallas más grandes y campañas más sofisticadas. Chile tuvo algo mucho más difícil de fabricar. Credibilidad nacida de los actos. Ahora quiero preguntarle directamente al público chileno. ¿Creen que esta forma de ayudar representa al país o piensan que las redes exageraron una historia aislada? ¿Chile sigue subestimando lo que hace bien? ¿O existe el riesgo de convertir cualquier gesto positivo en un relato patriótico demasiado cómodo? La discusión está abierta. Pero para decenas de extranjeros que estuvimos allí, la conclusión fue mucho más simple. Cuando las habitaciones fallaron, los buses se atrasaron y la comida oficial dejó de servir, una delegación pequeña actuó como una grande. Y desde ese día, cada vez que alguien menciona a Chile, yo ya no pienso solamente en una franja larga junto al Pacífico. Pienso en una mesa rodeada de idiomas distintos, en una estrella blanca sobre fondo azul y en un hombre llamado Sebastián diciendo, con absoluta naturalidad: lleve una colación, no más. Alcanza para todos.